Hola jóvenes, estamos en nuestra sesión número 8. Sean todos ustedes bienvenidos a su clase. Y recordemos nuestra consigna, piensa como un protón, siempre en positivo. Funciones trigonométricas. Iniciemos. Continuamos con la resolución de problemas. En este caso no son problemas que están redactados, pero los podemos interpretar por lo que nos están solicitando y lo que nos están proporcionando. Entonces, por ejemplo, en el primero está un pinito que nos están dando su sombra en el piso, ¿verdad? Que mide 45 centímetros y nos están solicitando su altura. En este caso puse h porque es normalmente con la que representan la altura en matemáticas, pero esta h no tiene que ver con hipotenusa. Entonces nada más es que nos están solicitando su altura. Y nos están dando el ángulo que forma con la horizontal, que es de 50 grados, ¿ok? En el segundo triángulo, pues, nos dan un ángulo agudo, que es de 32 grados, nos dan uno de sus lados y nos solicitan los otros dos lados para calcular. Bueno, entonces, para iniciar vamos a poner las funciones trigonométricas que ya hemos aprendido. La primera, recordemos que es seno de alfa, o seno del ángulo, que sería cateto opuesto entre hipotenusa. La siguiente sería coseno del ángulo, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tercera, que sería tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Muy bien. Ahora en el primer problema, vamos a ubicar nuestros lados catetos o hipotenusa según lo que nos están dando y pidiendo. En el primer caso que nos están dando 45 centímetros es el lado que está entre el ángulo agudo y el ángulo recto. Entonces, al cateto que está entre el ángulo agudo y el ángulo recto se le llama cateto adyacente. Entonces, vamos a poner la ICA de cateto adyacente. Después, el que nos están pidiendo está justo enfrente del ángulo de 50 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el cateto opuesto. En este caso, no vamos a ocupar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque ni la están pidiendo, no nos están pidiendo que la calculemos, ni tampoco nos están dando su valor. Entonces, la hipotenusa, pues, no la pondríamos. Sería esta longitud que está aquí, pero pues no la vamos a utilizar. Vamos a ignorarla ahorita, por el momento. Muy bien, entonces tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Lo que decía, tenemos que tener dos lados, el que nos dan y el que nos están pidiendo. Entonces, nos están dando cateto adyacente, nos están pidiendo cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica de las que tenemos aquí a la derecha utiliza cateto opuesto y cateto adyacente? Sería la función de tangente. La tangente del ángulo utiliza opuesto y adyacente. Entonces, vamos a poner aquí tangente de 50. ¿Por qué de 50? Bueno, porque ya nos están dando el ángulo. Tangente de 50. Vamos a ponerlo aquí de una vez en lugar del alfa. Y vamos a poner cateto opuesto. Vamos a poner igual cateto opuesto porque no lo conocemos. Es nuestra incógnita. Y en lugar de poner cateto adyacente, vamos a poner aquí nosotros ya determinamos que es el cateto adyacente, que es el 45. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestro planteamiento. Tangente de 50 es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Y ahora sigue sustituir la tangente de 50 por su valor numérico. Para eso podemos utilizar tanto la calculadora científica como la tabla de razones trigonométricas. La tabla de razones trigonométricas, como ya decía, viene anexada a su cuadernillo de actividades o si están trabajando en plataforma, también viene anexada en plataforma. Entonces vamos a ponerla por aquí, en nuestra tabla de razones trigonométricas. En este caso vamos a buscar el ángulo de 50 grados y su tangente. Entonces aquí ya está, tangente de 50 grados es 1.192. ¿Ok? Entonces, como vamos a utilizar nada más dos posiciones decimales, no vamos a poner 1.192, sino simplemente vamos a poner 1.19. ¿Ok? Vamos a dejar con dos posiciones decimales, 1.19, nada más. En la calculadora obviamente les va a salir un decimal pues más largo, les va a salir, se ponen tangente de 50, les va a salir 1.191753593, entonces no es necesario poner todas las posiciones decimales, solamente 1.19 con eso, ¿ok? Y volvemos a pasar el cateto opuesto por acá,
y el 45 también. Ya tenemos ahora sí sustituido todo, ya podemos empezar a resolver. Entonces, como lo vamos a hacer por regla de 3, vamos a hacer que el 1.19 sea fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer fracción? Bueno, nada más le ponemos un 1 como denominador. Ya está el 1 como denominador, ya podemos hacer nuestra regla de 3. Entonces, recordemos que nuestra regla de 3 es multiplicar cruzado y dividir en diagonal. Entonces, perdón, dividir en horizontal. Entonces decimos cateto opuesto es 1.19 por 45, multiplicamos cruzado y dividimos horizontal entre 1. Y al hacer esas operaciones, mi respuesta va a ser 53.55. Ese sería el valor de mi cateto opuesto, que en este caso representa la altura del pinito que está aquí. ¿Okay? Bueno, muy bien. Eso es todo por el primer problema. Vamos a resolver el segundo problema. En el segundo problema tenemos dos incógnitas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nombrar a cada una con sus respectivos nombres de cateto opuesto, adyacente e hipotenusa. Entonces, el opuesto recordemos que es el que está enfrente, la hipotenusa es el más largo, que está justo enfrente del ángulo de 90, y el adyacente es el que está entre el ángulo agudo seleccionado y el ángulo recto. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle aquí adyacente porque está junto al ángulo de 30 grados, opuesto porque está justo enfrente e hipotenusa porque esta es el lado más largo o está enfrente del ángulo recto. Muy bien. Ahora sí, vamos a retirar un poquito estas tablas de aquí para que nos queden otra vez libres estos. Y vamos a calcular primero el valor de B. ¿Okay? Primero calculamos el valor de B. Entonces, si calculamos el valor de B, que es el cateto adyacente, es el que nos piden, el cateto adyacente, y el que ya tenemos es el opuesto. Entonces, ¿qué función trigonométrica utiliza opuesto y adyacente? La misma que la anterior, ¿verdad? Tangente de, en este caso, de 32 ya sería. Entonces, vamos a poner aquí el inciso B, ¿no? Sería tangente de 32 es cateto opuesto, que es 5. En este caso, si conocemos cateto opuesto, vamos a poner que es 5. Y cateto adyacente que no conocemos, vamos a ponerlo con CA. Igual. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ya tenemos planteado nuestro problema. Tangente de 32 es cateto opuesto, que es el que nos dan, entre cateto adyacente, que es el que queremos calcular. Y vamos a buscarlo en nuestra tablita, el ángulo de 32 grados, ¿ok? 32 grados, tangente de 32 grados. Y está aquí exactamente. Nuestra tangente de 32 grados es 0.625. Entonces, en lugar de poner tangente de 32, en el siguiente paso yo voy a poner 0.62. Nada más con dos decimales, ¿ok? 0.62. Y volvemos a bajar de 5 y el cateto adyacente. Los bajamos iguales. Ahora, para poder hacer nuestra regla de 3, vamos a hacer una división, ¿verdad? Dividir este entre 1 para volverlo fracción entre 1. Entonces, ya es una fracción. Ya podemos comenzar nuestra regla de 3. ¿Cómo hacemos nuestra regla de 3? Multiplicando cruzado. En este caso no podemos multiplicar así porque nuestra incógnita es la que está aquí. Entonces, multiplicamos hacia donde nuestra incógnita. Entonces, vamos a poner aquí 1 por 5 entre 0.62. Cateto adyacente es 1 por 5 entre 0.62. Y nuestra respuesta sería 8.06. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Ese es para el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces ahora es como si hiciéramos otro problema dentro del mismo problema. Entonces sería el valor de la hipotenusa es, utilizas hipotenusa y también te dan el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál valor me dan? Cateto opuesto. ¿Cuál valor me piden? Hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica utiliza cateto opuesto e hipotenusa? Seno. ¿Verdad? Para obtenerse, ocupamos seno de 32 grados, que es el ángulo que nos da. ¿Por qué? Porque seno de 32 es cateto opuesto entre hipotenusa. Y cateto opuesto, como vale 5, vamos a poner aquí 5. Y hipotenusa, que es la incógnita, vamos a pasarla con la H. ¿Okay? Ya tenemos nuestro planteamiento, seno de 32 es cateto opuesto entre hipotenusa.
Y vamos a buscar ahora sí seno de 32. Aquí ya tenemos seno de 32, que es 0.530. Entonces vamos a poner 0.53, porque tomamos dos posiciones decimales, es igual a, pasamos el 5 y pasamos la h. Y para poder resolver, entonces, hacemos nuestra división entre 1 para volverlo fracción y poder hacer nuestra regla de 3. ¿Cómo hacemos nuestra regla de 3? Multiplicamos cruzado y dividimos horizontal. 1 por 5 entre 0.53. Vamos a poner aquí hipotenusa es igual a 1, 5 entre 0.53. Y nuestra respuesta sería 9.44. Ahora sí tenemos nuestros tres valores ya, vamos a sustituirlo y sería 53.55, acá sería 9.44, que es el valor de la hipotenusa, y el adyacente es 8.06, aquí nos faltó el punto 06. Y esto es todo para resolver estos problemas, jóvenes. Espero que haya quedado muy claro porque ahora les toca a ustedes. La actividad número 8 va a ser con su libro. Es importante que hagan las operaciones de todos modos ahí en la libreta, ¿verdad? Parece que todo lo tienen que hacer en la libreta. Los que están trabajando, por ejemplo, con los guiones académicos o con las hojitas de trabajo, que no pueden entrar a plataforma, háganlo en su libreta, por favor, porque el libro pues no me lo pueden mandar, entonces me van a mandar sus hojitas de libreta. Y los que lo están haciendo en plataforma, pues igual en la libreta hacen las operaciones porque no lo pueden hacer mental, ¿verdad? Hacen su procedimiento, pero nada más van a contestar lo que se les solicita en plataforma, ¿sí? Los de plataforma, acuérdense que no tienen que entregarme nada más porque ahí ya está todo lo que se les pide. Bueno, entonces, ahora sí, dice práctica. Determina la medida de la hipotenusa y cateto opuesto al ángulo dado en los siguientes triángulos. Entonces, en los siguientes triángulos nos están dando nos están marcando dos ángulos agudos, pero solamente nos están dando el valor de uno de ellos. En este caso, nos están dando el valor aquí de 45 grados y acá de 35.54. Entonces, dos detalles que les voy a pedir aquí. Uno es que, como ya habíamos dicho antes, utilicemos solamente dos posiciones decimales para los valores de seno, coseno. Pero cuando sea el valor de un ángulo, sea decimal, como es este caso, el valor del ángulo en sí, lo vamos a redondear. Entonces, aquí en este ejemplo específico, en esta actividad específica, no vamos a buscar la función trigonométrica de 35.54. Vamos a buscar la función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente, la que utilicemos, de 36. Hagan de cuenta que aquí dice 36 grados. Esto es para unificar resultados, sobre todo los chicos que están trabajando en plataforma. Unificar resultados porque los resultados que les piden ahí son muy específicos, ¿sale? Entonces, si un decimal está mal, pues ya toda la operación o todo lo que les pida va a estar mal. De hecho, las operaciones pues no las van a poner ahí, van a poner el resultado, entonces el resultado tiene que ser exactito, ¿sale? Entonces van a poner aquí, hagan de cuenta que no dice 35.54, sino que dice 36. Y al buscar su función trigonométrica de 36, van a tomar solamente dos posiciones decimales. Y en el resultado van a escribir solo dos posiciones decimales. ¿Ok? Bueno, entonces les dan aquí les piden, el valor de x y de y. Entonces van a utilizar dos funciones trigonométricas diferentes. El 4, por ejemplo, viene siendo el cateto ¿qué? Adyacente, ¿verdad? Y x, el cateto opuesto. Entonces, para encontrar x, utilizan el 4 y calculan la x, utilizan una función. Y para y, utilizan otra función porque y ahora es la hipotenusa y 4 sigue siendo el adyacente. Entonces, van a utilizar la función para calcular x, la que necesite cateto opuesto y adyacente. Y para calcular y, van a calcular la que necesite adyacente e hipotenusa. ¿Okay? Y así con el otro triángulo. Pueden guiarse del ejemplo anterior que es demasiado similar. Y después está la sección de práctica, de validemos lo aprendido de la misma página, que es también parte de la actividad 8. Y dice aquí que van a resolver primero el triángulo ABC, ¿sí? Dicen el triángulo rectángulo ABC, el cateto opuesto al ángulo alfa, representa la altura de un edificio, es decir, X, imagínense que es la altura de un edificio. Y el cateto adyacente, ese que está aquí, es la longitud de la sombra, ¿ok? Entonces, 5.45.
¿cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es el valor de X? Entonces, igual que en el ejemplo anterior, no van a tomar en cuenta que el ángulo como 42.59. Van a tomarlo como 43, porque a la hora de que lo busquen en su tabla de funciones trigonométricas, no les va a aparecer el decimal. Entonces, busquen ahí su función trigonométrica de 43 grados, ¿sale? Lo van a redondear, 43 grados. Y de todo lo demás, ya utilizan dos posiciones decimales, ¿sale? En el triángulo DEF, igual, el ángulo, pues no van a poder buscar la función trigonométrica de 56.31 en su tabla. Entonces, van a buscar la función trigonométrica de 56, ¿sale? De 56. Porque lo van a redondear en este caso hacia abajo. Entonces, función trigonométrica de 56. Y ya que la encuentren, consideran solamente dos posiciones decimales, ¿va? Y para el inciso D, además, van a tener que plantear un problema que se resuelva con estos datos que nos están proporcionando. Eso es todo el trabajo del día de hoy, jóvenes. Espero que haya quedado muy claro. Han hecho un buen trabajo y pues nos vemos para el siguiente video. Que estén bien.